Hoy no exploramos lo grotesco, sino lo inevitable, lo que ronda en silencio. Cuentos donde la muerte no grita, pero siempre escucha. Relatos que no necesitan sangre para inquietar, ni monstruos para invocar el miedo. Aquí la fatalidad baila en voz baja y lo cotidiano se tuerce sin aviso. Cada historia parece tranquila, hasta que no lo es. Si disfrutas de lo macabro elegante, del terror que susurra en vez de golpear, suscríbete y acompáñanos. Mientras afuera la noche era fría y húmeda, en el interior de la pequeña sala de estar de la Burnham Villa, las ventanas se hallaban bien cerradas, las persianas echadas y el fuego resplandecía vivamente en la chimenea. Sentados a una mesa, el dueño de la casa y su hijo disputaban con aire solemne una partida de ajedrez. De los dos, el primero, convencido de que la clave de aquel juego consistía en cambiar continuamente de estrategia para desconcertar al rival, llevaba ya rato poniendo a su rey en una serie de situaciones tan comprometidas e innecesarias que en más de una ocasión había provocado algún que otro comentario en la anciana de cabellos blancos que, cómodamente instalada junto al fuego, fingía estar enfrascada en su labor de punto. «Escucha, ¿te has dado cuenta de cómo sopla el viento esta noche?», dijo de repente Mr. White, quien, habiendo descubierto demasiado tarde el tremendo error que acababa de cometer con su último movimiento, pretendía distraer a su hijo. «Hace rato que lo escucho, papá», respondió el otro examinando el tablero con rostro ceñudo y alargando el brazo para mover una pieza. «Jaque. No creo que nuestro invitado venga esta noche», se apresuró a decir su padre con una indecisa mano suspendida sobre el tablero. «Mate», concluyó el hijo. «Eso es lo peor de vivir tan lejos de la ciudad», exclamó entonces Mr. White perdiendo súbita e inesperadamente los estribos. «De todos los lugares que hay en este mundo para vivir apartado de los demás, este es el peor de todos. Cuando la carretera no está inundada, se encuentra hecha un barrizal. No sé en qué demonios estarán pensando las autoridades para no ponerle remedio de una vez por todas a esta situación. Supongo que lo que ocurre es que, como en esta zona no vivimos más que unas pocas familias, a nadie le importamos un comino». «No te sulfures, querido», le dijo suavemente su esposa. «Ya ganarás en otra ocasión». Mr. White levantó la vista bruscamente justo a tiempo de sorprender una mirada de complicidad que en aquel momento cruzaban madre e hijo. Sus palabras de protesta no llegaron a salir de sus labios, pero al menos logró ocultar una delatora sonrisa entre la enmarañada espesura de su barba. «Ahí lo tenemos», le dijo Herbert White a su padre cuando la verja del jardín, impulsada por el viento, se cerró de un portazo y unos pesados pasos se acercaron a la casa. El anciano se levantó y se dirigió hacia la puerta para recibir al recién llegado. Unos segundos más tarde, tras pronunciar unas cuantas frases de bienvenida, Mr. White regresó a la sala de estar en compañía de un corpulento caballero de ojos brillantes y rostro rubicundo. «Os presento al brigadier Morris», dijo escuetamente Mr. White a manera de presentación. Tras estrecharle la mano a Mrs. White y a Herbert, el recién llegado tomó asiento en la silla que le fue ofrecida junto a la chimenea y observó complacido la acogedora habitación mientras su anfitrión sacaba de una alacena una botella de whisky y unos cuantos vasos, y ponía sobre el fuego una pequeña tetera de cobre. Hubo de llegarse al tercer vaso de whisky para que, una vez superada la primera timidez, el brigadier, con los ojos cada vez más brillantes, comenzase a hablar con mayor libertad. La familia White, mientras tanto, dispuesta frente a él formando un pequeño semicírculo, contemplaba con creciente interés a aquel visitante llegado de lejanas tierras conforme éste, sentado muy tieso en su silla, iba relatando todo tipo de historias y anécdotas curiosas acerca de guerras, plagas y gentes extrañas. 21 años lleva el brigadier en esas tierras, dijo al cabo de un rato Mr. White mirando afablemente a su mujer y a su hijo. Cuando se marchó no era más que un chiquillo. Ahora, en cambio, mirad en lo que se ha convertido. Pues el cambio no parece haberle sentado nada mal, dijo cortésmente Mrs. White. «Cuánto me gustaría ir a la India», musitó el anciano, «solo para ver cómo es aquello. Ya me entendéis. Si yo fuese usted, preferiría quedarme donde está».
repuso el brigadier soltando un suspiro y dejando su vaso vacío sobre la mesa. Pero a mí me gustaría tanto poder ver con mis propios ojos todos esos templos antiguos y también a los faquires y a los encantadores de serpientes, replicó el anciano. Por cierto, Morris, ¿cómo era aquello que comenzó usted a contarme el otro día acerca de una pata de mono o algo parecido? Nada, se apresuró a responder el brigadier. Al menos nada que valga la pena oír. ¿Una pata de mono?, preguntó Mrs. White llena de curiosidad. Bueno, en realidad no se trata más que de un pequeño ejemplo de lo que ustedes, aquí en Occidente, llamarían simplemente magia, respondió el brigadier con cierta brusquedad. Los tres oyentes, visiblemente interesados, se inclinaron hacia adelante para poder oír mejor. Su invitado, mientras tanto, se llevó distraídamente el vaso a los labios sin darse cuenta de que se hallaba vacío. En cuanto descubrió su error, volvió a dejarlo sobre la mesa con un gesto de contrariedad, y Mr. White, solícito, se apresuró a llenárselo. A simple vista, explicó el brigadier hurgando en uno de sus bolsillos, no es más que una simple pata de mono momificada. Dicho lo cual, se sacó del bolsillo el objeto en cuestión y lo sostuvo en su palma abierta para que los demás pudieran contemplarlo. Al posar sus ojos sobre él, Mrs. White se echó hacia atrás con una mueca de disgusto, pero su hijo, en cambio, lo cogió y comenzó a examinarlo con atención. ¿Y qué es lo que tiene de especial?, preguntó Mr. White tras tomar la pata de manos de su hijo, observarla durante unos segundos y dejarla a continuación sobre la mesa. Hubo una vez en la India un viejo faquir que le lanzó un conjuro a esa pata, explicó el brigadier. Se trataba de un santo muy respetado en aquellas tierras que pretendía demostrar, por un lado, que el destino determina irremediablemente la vida de las personas y, por otro, que aquellos que intentan luchar contra su destino acaban siempre mal parados. El conjuro en cuestión permite que tres hombres distintos tengan la posibilidad, cada uno de ellos, de pedirle a esa pata hasta 3 deseos. Su forma de hablar resultaba tan cautivante y turbadora que a sus tres oyentes se les congeló la sonrisa en el rostro. En ese caso, ¿por qué no pide usted 3 deseos?, propuso Herbert White con tono ligeramente burlón. El militar se volvió hacia él y le dirigió una de esas explícitas miradas que un hombre de mediana edad acostumbra dirigir a todo joven presuntuoso. «Porque ya lo he hecho», se limitó a decir mientras su rostro de piel curtida empalidecía de repente. «Esa historia parece sacada de las 1001 noches», dijo Mrs. White levantándose para poner la mesa. «Por cierto, ¿por qué no pedís 4 pares de manos para mí? No me vendrían nada mal a la hora de hacer las tareas de la casa». Dispuesto a continuar con la broma de su mujer, Mr. White se apresuró a coger la pata de mono de la mesa y abrió la boca para pedir el deseo. Pero al ver la expresión alarmada que acababa de aflorar al rostro del brigadier, se echó a reír súbitamente. «Si va usted a pedir algún deseo», dijo entonces con brusquedad el militar cogiendo del brazo a su anfitrión, «asegúrese primero de que lo que desea sea algo razonable». Sin darle importancia a la aspereza con la que el brigadier le acababa de hablar y sin pensar en lo que hacía, Mr. White se metió sin más la pata de mono en el bolsillo y, tras disponer unas sillas alrededor de la mesa, invitó a su amigo a tomar asiento en una de ellas. Durante la cena apenas se habló de aquel extraño talismán, y una vez acabada la misma, los White permanecieron sentados largo rato, escuchando embelesados muchas otras de las aventuras que aquel singular personaje había protagonizado durante su estancia en la India. Si esa historia de la pata de mono tiene tanto de verdad como todas las demás historias que ese hombre nos ha contado esta noche, dijo Herbert, una vez que la puerta de la casa se hubo cerrado tras el brigadier, quien se había marchado con el tiempo justo para tomar el último tren. Me da la impresión de que esa reliquia disecada no nos va a ser de mucha utilidad. ¿Le diste algo por ella, querido?, preguntó Mrs. White mirando atentamente a su marido. «Apenas unas pocas monedas, mujer», contestó este ruborizándose ligeramente. Al principio se negaba a cogerlas, pero yo le obligué a aceptarlas. Y... ¿a que no sabéis una cosa? Mientras se guardaba el dinero, no dejó de repetirme que procurase deshacerme de ella. «¿Deshacerte de ella?», intervino Herbert fingiendo escandalizarse.
Pero ¿cómo se le ocurre decir algo así justo ahora que, gracias a esa pata, vamos a ser ricos, famosos y felices para siempre? Yo, para empezar, deseo convertirme en emperador. De esa manera tú, papá, como padre del emperador, podrás poner a mamá en su sitio de una vez y evitar así que ella siga teniéndote completamente dominado. Envuelto en sus propias carcajadas, Herbert echó a correr alrededor de la mesa seguido de cerca por su madre, quien, escandalizada, blandía en alto una sartén capaz de atemorizar a cualquiera. Mr. White se sacó entonces del bolsillo la pata de mono y la examinó con curiosidad. «Lo cierto es que, si tuviese que pedir un deseo, no sabría qué pedir», dijo lentamente. «Creo que ya tengo todo cuanto puedo desear. Podrías pedir dinero, papá. Así podrías liquidar de una vez todas tus deudas. Y eso no te vendría nada mal, ¿verdad?», dijo Herbert, rodeando a su padre con un brazo. «¿Por qué no pides 200 libras? Creo que con eso será más que suficiente». Ligeramente avergonzado de su credulidad, Mr. White sonrió con timidez y levantó en alto la pata de mono mientras su hijo, tras guiñarle un ojo a su madre, se sentaba al piano con expresión solemne y comenzaba a tocar unos majestuosos acordes. «Deseo 200 libras», dijo en voz alta el anciano. Una soberbia melodía de piano envolvió aquellas palabras. Sin embargo, justo en aquel momento, Mr. White profirió un estremecedor alarido que hizo que su esposa y su hijo se precipitasen a su lado. «Se ha movido», exclamó asustado el anciano mirando con repugnancia la pata de mono, la cual, tras caer de su mano, yacía ahora sobre el suelo. «Os aseguro que se ha movido». Mientras pedía el deseo, se retorció en mi mano como si estuviese viva. «Os juro que lo que digo es cierto». «Lo que sí es cierto es que yo no veo el dinero por ninguna parte», repuso su hijo recogiendo del suelo el talismán y dejándolo sobre la mesa. «Y os apuesto cualquier cosa a que nunca lo veré». «Debe de haber sido tu imaginación, querido», dijo Mrs. White mirando a su esposo con preocupación. El anciano, todavía sobresaltado, sacudió la cabeza. «Bueno, no pensemos más en ello. No quiero que empecéis a creer que me estoy haciendo viejo», dijo. «Seguro que ha sido una falsa impresión, aunque por muy falsa que haya sido, eso no quita que me haya llevado un susto de muerte». Los tres volvieron a tomar asiento frente al fuego y allí permanecieron un buen rato mientras los dos hombres apuraban sus pipas. Fuera, mientras tanto, el viento, que en aquellos momentos soplaba con mayor fuerza que nunca, comenzó a azotar en algún lugar de la casa una puerta mal cerrada cuyos súbitos golpes hicieron que Mr. White diese un respingo. Un silencio tan opresivo como inquietante se apoderó entonces de los tres habitantes de la casa hasta que, finalmente, los dos ancianos decidieron retirarse a descansar. «Espero que cuando lleguéis a vuestro cuarto os encontréis sobre la cama una gran bolsa llena de dinero», dijo Herbert riendo y agitando una mano en señal de buenas noches. «Y tened mucho cuidado», añadió en tono burlón. «Quién sabe si mientras estáis ocupados llenándoos los bolsillos un horrible monstruo os acecha desde lo alto del armario». Una vez a solas en la sala de estar, el muchacho permaneció sentado en medio de la oscuridad, con la mirada fija en las últimas llamas que danzaban todavía en la chimenea. Mientras sus ojos se hallaban allí clavados, tuvo la impresión de estar viendo en el fuego extrañas formas semejantes a horribles rostros simiescos que parecían salidos de una espantosa pesadilla. En determinado momento, la impresión llegó a ser tan real que, riendo nerviosamente, buscó a tientas sobre la mesa un poco de agua que poder arrojar sobre las llamas, pero, al hacerlo, tocó sin querer la pata de mono y con un escalofrío retrocedió bruscamente. Luego, sin dejar de limpiarse la mano una y otra vez en los faldones de su batín, se puso en pie y comenzó a subir lentamente las escaleras que conducían a su habitación. A la mañana siguiente, mientras desayunaba en la sala de estar, Herbert no pudo evitar echarse a reír de los temores que le habían acosado la noche anterior. En la estancia, inundada ahora por la hermosa claridad del sol invernal, se respiraba un aire fresco y saludable que unas horas antes había brillado por su ausencia. En cuanto a la pata de mono, ésta, momentáneamente olvidada, se encontraba tirada de cualquier manera sobre el aparador.
A la rotunda luz del día, su aspecto sucio y arrugado no impulsaba precisamente a creer en las propiedades mágicas que se le atribuían. No sé por qué será, pero a mí me da la impresión de que todos los soldados son iguales. A todos les gusta creer en paparruchas, dijo Mrs. White Dash, y pensar que anoche estuvimos a punto de tragarnos semejante sarta de tonterías. ¿Cómo puede uno llegar a creer que los deseos se conceden así como así? Y aunque así fuese, ¿qué daño podrían hacernos 200 libras? ¿Quién sabe? A lo mejor si cayesen del cielo y nos diesen de lleno en la cabeza, dijo Herbert echándose a reír. Morris me dijo que cuando un deseo resulta concedido todo ocurre de la forma más natural, intervino Mr. White, de tal manera que uno no puede evitar pensar que se trata de una simple coincidencia. Bueno, si así fuese, prométeme una cosa, papá, que no tocarás las 200 libras hasta que yo vuelva del trabajo, dijo Herbert poniéndose en pie. Mucho me temo que, de no hacerlo así, te convertirías en un avaro y no querrías separarte nunca del dinero. Y mamá y yo nos veríamos obligados a quitártelo por la fuerza. Mrs. White se echó a reír hasta que se le saltaron las lágrimas. Luego, poniéndose también en pie, acompañó a Herbert hasta la puerta, se despidió de él y permaneció unos segundos en el umbral, contemplando cómo su hijo se alejaba por el camino. Seguidamente, riéndose todavía de la credulidad de su marido, regresó a la mesa. No obstante, a pesar de todas sus risas y burlas, no pudo evitar salir corriendo hacia la puerta cuando el cartero llamó aquella mañana a la puerta, ni hacer un despectivo comentario sobre lo que ella llamó esos dichosos soldados aficionados a la bebida, cuando vio que el correo de aquel día consistía en una factura del sastre en vez de en un cheque por valor de 200 libras. Estoy deseando oír lo que dirá Herbert cuando vuelva a casa y vea esa factura, dijo mientras ella y su marido se sentaban a comer. Solo de imaginármelo ya me estoy riendo. Y yo, convino Mr. White sirviéndose un buen vaso de cerveza. Aunque, de todas formas, digáis lo que digáis, anoche esa cosa se movió en mi mano. Te juro que lo hizo. Simplemente te daría esa impresión, querido, dijo su esposa con tacto. Si yo digo que se movió es que se movió, repuso el otro. No estoy hablando de impresiones, sino de hechos. Yo acababa de pedir aquel deseo cuando, de repente... Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Mrs. White no respondió. Se hallaba demasiado ocupada siguiendo con la mirada los misteriosos movimientos de un hombre que, de pie frente a la entrada del jardín, no dejaba de mirar con aspecto indeciso hacia la casa, como si estuviese pensando si debía o no llamar a la puerta. Sin poder evitarlo, asoció mentalmente a aquel extraño con las 200 libras y reparó entonces en que el sujeto en cuestión no solo iba muy bien vestido, sino que además llevaba puesto un magnífico y reluciente sombrero que debía de haberle costado una fortuna. Mientras deambulaba frente a la casa, aquel personaje se paró hasta 3 veces ante la verja, como dispuesto a entrar, pero otras tantas veces se echó atrás y continuó paseando. Finalmente, al cuarto intento, asió con fuerza la puerta del jardín, la abrió resueltamente de un empujón y echó a andar con paso firme y decidido por el sendero que conducía a la puerta de la casa. Mrs. White, poniéndose en pie al ver cómo el hombre se acercaba, se quitó apresuradamente el delantal, lo escondió bajo el cojín de una silla y acudió a recibir al extraño. Tras abrir la puerta de un tirón, Mrs. White hizo pasar al recién llegado hasta la sala de estar. Este, visiblemente incómodo, la miró de soslayo y la escuchó con expresión preocupada mientras la anciana le pedía disculpas por el desorden que reinaba en la casa y por las ropas tan sucias que llevaba puestas su marido, pues, según explicó, eran las que Mr. White solía ponerse cuando se disponía a trabajar en el jardín. A continuación guardó silencio y con toda la paciencia de la que una mujer es capaz, esperó a que aquel hombre explicase el motivo que le había llevado hasta allí. Verán ustedes, me han pedido que viniera a verles, dijo por fin, tras un extraño silencio, bajando la vista y dejándola clavada en algún lugar del suelo. Vengo de parte de la firma Mau y Meggins. La anciana dio un respingo. ¿Hay algún problema?, preguntó sin aliento. ¿Le ha ocurrido algo a Herbert? Conteste, por lo que más quiera. ¿Le ha ocurrido algo a mi hijo? Su marido intervino. Tranquilízate, querida.
No te alteres, se apresuró a decir con voz suave. Siéntate aquí y no saques conclusiones precipitadas. Y ahora, caballero, añadió volviéndose hacia el recién llegado con una mirada cargada de ansiedad, díganos lo que ha venido a decirnos. Estoy seguro de que no se trata de malas noticias, ¿verdad? Lo siento mucho, caballero, pero... comenzó a decir el hombre. ¿Le ha pasado algo a mi hijo?, preguntó la anciana sin poder contenerse por más tiempo. El visitante asintió con la cabeza. Así es, señora. Su hijo se encuentra gravemente herido, dijo en voz baja. Pero al menos ya no sufre. Gracias a Dios, exclamó la anciana retorciéndose las manos con fuerza. Gracias a Dios, gracias a... La mujer guardó silencio de repente cuando cayó en la cuenta del verdadero significado que encerraban las últimas palabras pronunciadas por aquel hombre. Luego, cuando al ver el rostro sombrío y crispado de sus más horribles temores se vieron definitivamente confirmados, se quedó sin aliento y, mirando con desesperación a su marido, que todavía no parecía haber comprendido del todo lo que sucedía, puso su mano temblorosa en la de él y se la apretó con fuerza. Se produjo entonces un silencio sepulcral. Al parecer, su hijo quedó atrapado entre los engranajes de una de las máquinas, añadió finalmente el visitante con voz apenas audible. Atrapado entre los engranajes, repitió Mr. White aturdido. Dios mío. El anciano se dejó caer pesadamente en una silla y se puso a mirar por la ventana sin ver nada en particular. Luego, con una dulzura infinita, tomó la mano de su esposa entre las suyas y la apretó tal y como había hecho por primera vez 40 años atrás, cuando los dos no eran más que una joven pareja de novios. Herbert era lo único que teníamos en este mundo, dijo volviéndose ligeramente hacia el visitante. No tiene usted idea de lo duro que resulta perderle. El hombre, incómodo, carraspeó y, poniéndose en pie, se acercó lentamente a la ventana. La empresa me ha pedido que les comunique su más sincero pésame ante tan dolorosa pérdida, dijo sin apenas levantar la mirada. Espero que comprendan que yo no soy más que un simple empleado y que me limito a obedecer las órdenes que me han transmitido. No hubo respuesta. A la anciana, mortalmente pálida y con la mirada completamente perdida, apenas se la oía respirar. Su marido, mientras tanto, seguía mirando en silencio por la ventana. También me han encargado decirles que Mao y Meggins niegan cualquier tipo de responsabilidad en lo ocurrido, continuó diciendo el hombre. No obstante, en consideración a los servicios prestados por su hijo a lo largo de los últimos años, la empresa desea hacerles entrega de cierta cantidad de dinero a manera de compensación. Al oír aquello, Mr. White soltó la mano de su esposa y, poniéndose en pie cuán alto era, miró a aquel hombre con expresión horrorizada. Lentamente sus labios resecos se abrieron para preguntar: ¿A cuánto asciende esa cantidad? A 200 libras, caballero, fue la respuesta. Ajeno totalmente al grito de su esposa, el anciano, tras esbozar una amarga sonrisa, extendió las manos ante sí como un ciego que intentase caminar sin ayuda de su bastón y a continuación se desplomó sin sentido sobre el suelo. Al día siguiente, los dos ancianos enterraron a su difunto hijo en el cementerio nuevo del pueblo y a continuación, una vez concluida la ceremonia, recorrieron a pie las 2 millas que les separaban de su casa, aquella casa que ahora se había quedado sumida en las sombras y el silencio. Todo había ocurrido tan deprisa que al principio les costó asimilar lo que realmente había sucedido y durante algunos días permanecieron en vilo, como a la espera de alguna otra cosa que aún estuviese por ocurrir. Algo que, sin lugar a dudas, les ayudaría a llevar mejor aquella carga que tan pesada resultaba para sus fatigados corazones. Pero conforme los días fueron pasando, la esperanza fue convirtiéndose poco a poco en esa incurable resignación que, cuando se apodera de los ancianos, suele recibir erróneamente el nombre de apatía. Incluso había días en los que marido y mujer apenas intercambiaban una sola palabra, pues, ahora que su hijo ya no estaba con ellos, no tenían nada de qué hablar. Poco a poco, un profundo hastío comenzó a consumirles por dentro. Cierta noche, aproximadamente una semana después del funeral, Mr. White, tras despertarse de manera brusca, descubrió que se encontraba solo en la cama. A su alrededor, la habitación se hallaba sumida en la más completa oscuridad.
No obstante, al cabo de unos segundos pudo oír con claridad, procedente de la ventana, el llanto contenido de su mujer. Tras tomar una profunda bocanada de aire, el anciano se incorporó y se quedó sentado sobre el lecho. «Vuelve a la cama, querida», dijo con toda la ternura de que fue capaz. «Hace mucho frío». «Más frío hace donde está mi hijo ahora», respondió la anciana dando rienda suelta a sus lágrimas. Los sollozos de su esposa fueron apagándose poco a poco en sus oídos, mientras él, echándose de nuevo sobre el cálido lecho, cerraba los ojos y se hundía lentamente en el sueño. Así permaneció durante un buen rato, hasta que, de repente, los gritos de su mujer lo despertaron bruscamente. «¡La pata de mono!», gritaba la anciana, fuera de sí. «Claro que sí, Dios mío, claro que sí. La pata de mono». El marido se incorporó en la cama con un respingo. «¿Qué ocurre, querida? ¿Qué le pasa a la pata de mono?». La anciana se acercó a él corriendo. «¿Dónde está?», le dijo, algo más calmada, a su marido. «No te habrás deshecho de ella, ¿verdad?». «Está abajo, en la sala de estar, sobre la repisa de la chimenea», respondió Mr. White, todavía aturdido. «Pero, ¿por qué lo preguntas? ¿Qué es lo que ocurre, querida?». Ella se echó a llorar y a reír al mismo tiempo, inclinándose hacia adelante, besó a su marido en la mejilla. «Se me acaba de ocurrir una idea», respondió, histérica. «¿Cómo no habré pensado antes en ello? ¿Y cómo es que no se te ha ocurrido a ti tampoco?». «¿Ocurrírseme? ¿El qué?», preguntó él. «Los 2 deseos que aún faltan por pedir», se apresuró a contestar su mujer. «Solo hemos pedido uno». «¿Y qué? ¿Es que acaso no has tenido suficiente?», repuso él con aspereza. «No», exclamó triunfalmente su mujer. «Pediremos otro deseo. Ve a por la pata de mono, cógela, y pide que nuestro hijo vuelva a la vida». Como impulsado por un resorte, el anciano se sentó en la cama y, tras arrojar a un lado las mantas, se llevó las manos a la cabeza. «Dios mío, ¿pero qué estás diciendo? ¿Es que te has vuelto loca?», exclamó horrorizado. «Ve ahora mismo a por esa pata», dijo la anciana, casi sin aliento. «Ve a por ella, cógela y pide ese deseo. Oh, Dios mío, mi niño, mi pequeño». El anciano cogió una cerilla, la prendió y encendió con ella una vela. «Vuelve a la cama», dijo con voz insegura. «No sabes lo que estás diciendo. Si el primer deseo nos fue concedido, ¿por qué no va a suceder lo mismo con el segundo?», replicó su esposa con mirada febril. «Nadie nos ha concedido ningún deseo», balbuceó el anciano. «Aquello no fue más que una desafortunada coincidencia». «Ve abajo, coge esa pata y pide el deseo», gritó su mujer temblando de excitación. El anciano se volvió hacia ella y la miró fijamente. Cuando habló lo hizo con voz temblorosa. «Herbert lleva muerto 10 días, querida. Además, no debería decirte esto, pero cuando sacaron su cuerpo de la máquina en que quedó atrapado, solo fui capaz de reconocerlo gracias a sus ropas. Si en aquel momento verlo hubiera sido una experiencia demasiado terrible para ti, imagínate ahora». «¿Y qué importancia tiene eso? Lo único que quiero es que mi hijo vuelva a casa», gritó la mujer, empujando a su marido hacia la puerta. «¿Es que acaso crees que le tengo miedo al hijo que yo misma he criado?». Incapaz de seguir oponiendo resistencia por más tiempo, el anciano salió de la habitación, bajó a oscuras las escaleras, entró a tientas en la sala de estar y, una vez allí, llegó junto a la repisa de la chimenea, donde la pata de mono parecía estar esperándole. Nada más cogerla, le asaltó la terrible idea de que quizás aquel deseo demencial acabase realmente trayendo a casa el cuerpo destrozado de su hijo antes de que él tuviese tiempo de escapar. Aquel pensamiento le impactó tanto que durante unos segundos se quedó completamente paralizado de terror y, respirando con dificultad, perdió el sentido de la orientación y se sintió súbitamente desamparado en la oscuridad. Con la frente bañada en sudor y con aquella inmunda pata momificada fuertemente cogida en una mano, se abrió camino a trompicones hasta la mesa y desde allí fue avanzando a tientas a lo largo de la pared hasta que se encontró nuevamente en el pasillo que desembocaba en las escaleras. Cuando por fin llegó a su habitación,
Incluso el rostro de su esposa le pareció diferente. No solo se hallaba mortalmente pálido debido a la excitación y el insomnio, sino que además parecía dominado por una extraña y enigmática expresión. Con un repentino e inmenso dolor, el anciano se dio cuenta de que tenía miedo de su mujer. «Muy bien, ahora pide ese deseo», le esperó la anciana en voz alta. «Todo esto no tiene ningún sentido, querida», balbuceó él. «Te he dicho que pidas ese deseo», repitió ella. Lentamente, el anciano levantó en alto la pata de mono y dijo: «Quiero que mi hijo vuelva a la vida». El talismán cayó entonces al suelo con un suave golpe. El anciano, incapaz de articular una sola palabra más, clavó en él una mirada cargada de terror y a continuación, temblando de pies a cabeza, se desplomó pesadamente en una silla. Su esposa, mientras tanto, se acercó a la ventana con la mirada encendida y levantó la persiana de un enérgico tirón. Dirigiendo alguna que otra ocasional mirada a aquella arrebatada figura que esperaba ansiosa junto a la ventana, Mr. White permaneció sentado hasta que su cuerpo comenzó a entumecerse de frío. La vela, reducida a una pequeña lengua de fuego que asomaba tímidamente por el borde del candelabro, comenzó a proyectar temblorosas sombras sobre las paredes y el techo de la estancia hasta que finalmente, con un último estremecimiento más pronunciado que los anteriores, se extinguió. Entonces el anciano, sintiendo un alivio indescriptible al ver que el talismán no parecía surtir efecto alguno, se levantó y se introdujo silenciosamente en la cama. 1 o 2 minutos más tarde, su esposa, dándose definitivamente por vencida, se separó de la ventana, cruzó la habitación y se tumbó junto a él sin hacer ruido. Ninguno de los dos dijo una sola palabra. En vez de eso, se limitaron a permanecer tumbados, en silencio, escuchando atentamente el tic-tac del reloj, el crujir de las escaleras y el ocasional correteo de algún que otro ratón en algún oculto rincón de la casa. La oscuridad resultaba tan asfixiante que, al cabo de un buen rato, el anciano, incapaz de seguir soportándola por más tiempo, reunió todo el valor que fue capaz de encontrar y, tras coger de la mesilla de noche una caja de cerillas, encendió una de estas y salió de la habitación para ir en busca de una vela. Cuando llegó al pie de las escaleras, la cerilla se apagó de repente y tuvo que detenerse para encender otra. Pero, justo en aquel preciso instante, un golpe, tan leve y suave que al principio el anciano tuvo dudas de haberlo oído, sonó en la puerta de la casa. Mr. White sintió cómo la caja de cerillas, aún abierta, se le escapaba de la mano y cómo los fósforos se desparramaban a sus pies sobre el suelo del pasillo. Permaneció inmóvil, conteniendo la respiración hasta que el golpe volvió a dejarse oír. Entonces, reaccionando súbitamente, dio media vuelta, regresó corriendo a su habitación y, con manos temblorosas, cerró la puerta a sus espaldas. Un tercer golpe resonó entonces por toda la casa. «¿Qué ha sido eso?», exclamó su esposa despertándose de repente. «Una rata, querida», respondió el anciano con voz temblorosa. Me pasó por entre las piernas mientras bajaba las escaleras. Su esposa se sentó en la cama escuchando atentamente. Un nuevo golpe, esta vez más poderoso que los anteriores, retumbó por todas partes. «Es Herbert», gritó. «Oh, Dios mío, es Herbert». Como impulsada por un resorte, la anciana se levantó de la cama y echó a correr hacia la puerta. Pero entonces su marido, reaccionando con rapidez, se plantó frente a ella y la agarró fuertemente del brazo. «¿Qué es lo que vas a hacer?», le dijo en un ronco susurro. «¿Dejar a mi hijo entrar en casa? ¿Es que no te das cuenta de que es Herbert quien llama?», gritó la mujer forcejeando por soltarse. «Con los nervios me olvidé de que el cementerio se encuentra a 2 millas de aquí y de que recorrerlas lleva algún tiempo. Y ahora suéltame. ¿Por qué me retienes? Suéltame, te digo, tengo que abrir esa puerta». «Por el amor de Dios, no le dejes entrar», suplicó el anciano temblando de pies a cabeza. «¿Qué te ocurre? ¿Es que acaso tienes miedo de tu propio hijo?», replicó su esposa sin dejar de forcejear. «Suéltame de una vez. Ya voy, Herbert. Ya voy, hijo mío». Marido y mujer forcejearon todavía durante unos instantes mientras los golpes, cada vez más insistentes, seguían resonando sobre la puerta de la casa. Finalmente, la anciana, liberándose de un tirón, dio media vuelta y salió corriendo de la estancia.
Su marido, echando a correr tras ella, la siguió hasta el rellano de las escaleras, pero una vez allí, incapaz de alcanzarla, se detuvo y la llamó a gritos mientras ella bajaba apresuradamente al piso inferior. Poco después se oyó el ruido de la cadena de la puerta al ser quitada y el de uno de los cerrojos al ser descorrido, y, justo a continuación, la voz forzada y jadeante de la anciana que gritaba: «¡El cerrojo de arriba! ¡No puedo alcanzarlo! Está demasiado alto para mí. ¡Ven a ayudarme!». Pero su marido, en vez de acudir en su ayuda, dio media vuelta, entró de nuevo en el dormitorio y, poniéndose a gatas, comenzó a rastrear el suelo como un loco en busca de la pata de mono. Si tan solo pudiese encontrarla antes de que su mujer le abriese la puerta a aquella cosa. Mientras una verdadera andanada de golpes hacía temblar toda la casa, oyó cómo su esposa arrastraba una silla hasta el vestíbulo y la ponía contra la puerta. Un par de segundos más tarde, justo en el momento en que oía cómo aquel último cerrojo era descorrido con un leve chirrido, encontró lo que buscaba. Sin perder un solo instante, levantó ante sí la pata de mono y pronunció horrorizado su tercer y último deseo. Los golpes cesaron de repente y de ellos solo quedó un eco que recorrió toda la casa hasta extinguirse. Con el corazón en un puño, el anciano oyó cómo su esposa apartaba a un lado la silla y abría acto seguido la puerta. Una fría ráfaga de viento atravesó el umbral y se deslizó velozmente escaleras arriba. A continuación, un largo y desesperado lamento de la anciana recorrió la casa de un extremo a otro. Nada más oírlo, su esposo, haciendo acopio de valor, bajó corriendo las escaleras, pasó junto a ella y salió al exterior. Allí, a la frágil luz de una farola situada al otro lado de la calle, el camino se hallaba desierto y tranquilo. Dos hombres conversaban tranquilamente en la sala de billar de una antigua casa de campo. Tras jugar con poco entusiasmo una última partida, los dos habían tomado asiento junto a la ventana abierta y habían comenzado a charlar de cualquier cosa mientras contemplaban los vastos jardines que se extendían ante ellos. «Tu tiempo se está acabando, Jem», dijo uno de ellos al cabo de un rato. «De aquí a 6 semanas estarás más que harto de la luna de miel y comenzarás a maldecir a quien la inventó». Reclinándose ligeramente en su silla, Jem Benson estiró sus largas y entumecidas piernas y soltó un gruñido de disconformidad. «¿Sabes, querido primo? Nunca he llegado a comprender del todo ese invento tan deplorable que es el matrimonio», continuó diciendo Wilfred Carr tras reprimir un bostezo. «Lo cierto es que él y yo seguimos caminos completamente diferentes. Imagínate, nunca he tenido el dinero suficiente para cubrir mis propias necesidades, así que menos aún para cubrir las de otra persona. Claro que si yo fuese un hombre tan rico como tú, quizá lo viese todo desde otro punto de vista». Aquellas últimas palabras de su primo resultaron por sí mismas tan elocuentes que Jem, absteniéndose de contestar, se limitó a darle una profunda calada a su cigarrillo y a seguir mirando por la ventana. «No obstante, aún sin ser tan rico como tú», continuó Carr, observándole por entre sus párpados entrecerrados, «sigo avanzando a golpe de remo por el inmenso mar de la vida. Y siempre que puedo, dejo mi barca atracada frente a la puerta de un amigo y entro en su casa para autoinvitarme a cenar». «Muy propio de ti, Wilfred», dijo Jem Benson sin dejar de mirar por la ventana. «Me imagino que, mientras te quede algún amigo que sea lo bastante necio como para seguir dirigiéndote la palabra, seguirás por el mismo camino». Esta vez fue Carr quien soltó un gruñido. «Bueno, dejémonos ya de bromas y hablemos en serio», repuso pronunciando muy despacio las palabras. «Eres un tipo con suerte, Jem. Un tipo con mucha, mucha suerte. Si alguien me dijese que hay en este mundo una mujer mejor que Olive, sería incapaz de creerle». «Confieso que yo también», convino Jem sin inmutarse. «Se trata de una mujer verdaderamente excepcional», prosiguió Carr sin apartar los ojos de la ventana. «Es tan buena e inocente. Está completamente convencida de que eres todo un dechado de virtudes». Súbitamente se echó a reír a carcajadas
pero el otro, muy serio, permaneció impasible. Esa mujer posee un criterio verdaderamente curioso para diferenciar lo bueno de lo malo, ¿no crees?, añadió Carr con aspecto pensativo una vez hubo dejado de reír. ¿Sabes una cosa, querido primo? Estoy seguro de que si ella llegase alguna vez a enterarse de que antes tú no eras... ¿De que antes yo no era... ¿Qué?, estalló Benson volviéndose hacia él con ferocidad. Vamos, dilo. ¿De que antes yo no era... qué? Todo lo que eres ahora, concluyó su primo con una maliciosa sonrisa. Creo sinceramente que no dudaría en romper su compromiso contigo. Procura hablar de otra cosa, dijo lentamente Benson. Tus gracias no siempre resultan de buen gusto. Wilfred Carr se levantó y, tras coger de un estante un taco de billar, se inclinó sobre la mesa y se puso a practicar algunas de sus jugadas favoritas. La otra única cuestión de la que puedo hablar en este momento es mi situación financiera, dijo lentamente mientras rodeaba la mesa. Pues si de verdad tienes intención de hablar conmigo, ya puedes ir pensando en otro tema de conversación, dijo Benson secamente. Lo haría con mucho gusto, pero es que... verás. Lo más curioso del caso es que ambas cuestiones se encuentran íntimamente relacionadas, continuó diciendo Carr mientras, dejando a un lado el taco de billar, se sentaba sobre el borde de la mesa y clavaba la mirada en su primo. Se produjo entonces un largo silencio, al cabo del cual Benson, tras arrojar por la ventana la colilla de su puro, se recostó en su silla y cerró los ojos. ¿Me sigues, querido primo?, preguntó finalmente Carr. Benson abrió entonces los ojos y señaló con la cabeza hacia la ventana. ¿Y tú? ¿Quieres seguir el mismo camino que esa pobre colilla?, preguntó. Por tu propio bien, preferiría salir de aquí por donde lo hace todo el mundo, repuso el otro sin inmutarse. Si saliese de esta casa por la ventana, la gente comenzaría a hacerme preguntas, y tú ya sabes lo mucho que a mí me gusta hablar con la gente. Mientras no hables de mis asuntos, por mí puedes hablar hasta quedarte afónico, replicó Benson, haciendo un gran esfuerzo por contenerse. Querido primo, déjame confesarte una cosa. Estoy metido en un buen lío, dijo Carr tranquilamente. Y esta vez se trata de algo serio de verdad. Si en 15 días no consigo reunir 1.500 libras, tendré comida y alojamiento gratis durante el resto de mi vida. Eso no supondría ningún cambio para ti, ¿no crees?, preguntó Benson con malicia. Al fin y al cabo, tú siempre te estás autoinvitando a casa de tus amigos. Sí, supondría un cambio muy notable tanto en la calidad de la comida como en la del alojamiento, se apresuró a responder el otro. Además, mi nueva dirección no hablaría muy bien de mí. Bueno, Jem, ya hablando en serio, ¿vas a darme las 1.500 libras que necesito? No, contestó sin más el aludido. Carr empalideció de repente. ¿Es que acaso te niegas a salvar de la ruina a tu propio primo?, preguntó. Te recuerdo que te he prestado mi ayuda en más ocasiones de las que nunca llegarás a merecerte, repuso Benson volviéndose hacia él y fulminándolo con una penetrante mirada. Y te recuerdo también que toda esa ayuda no ha servido absolutamente para nada. Si te has metido en un lío, sal de él por tus propios medios. No deberías ser tan aficionado a ir por ahí regalándole autógrafos a todo el mundo, y menos aún si ese autógrafo aparece en un cheque emitido contra tu cuenta corriente. Admito que actuar así es una soberana estupidez, dijo Carr con cierta parsimonia. Pero si me ayudas, esta vez te aseguro que no volveré a meterme en líos nunca más. Durante unos segundos guardó silencio, pero luego, esbozando una enigmática sonrisa, añadió. A propósito, y hablando de autógrafos, ¿sabes que tengo algunos a la venta? Sí, no te rías. Los autógrafos a los que me refiero no son míos. ¿Ah, no? ¿Y de quién son, si puede saberse?, preguntó el otro. Tuyos. Benson se puso en pie de un salto y, plantándose frente a su primo, lo atravesó con la mirada. ¿Qué demonios significa esto?, preguntó con voz sepulcral. ¿Chantaje? Llámalo como quieras, respondió Carr. Lo cierto es que tengo unas cuantas cartas de amor firmadas por ti, que desde este mismo instante están a la venta por el módico precio de 1.500 libras. Y te advierto que sé de un hombre que estaría dispuesto a comprarlas por dicha cantidad con el único objetivo de arrebatarte a Olive. Pero no temas. Como buen caballero que soy,
creo que lo más correcto es que te haga a ti la primera oferta. Si es cierto que tienes en tu poder ciertas cartas firmadas por mí, espero que seas lo bastante honrado como para entregármelas ahora mismo», dijo Benson lentamente. «Querido primo, esas cartas me pertenecen», repuso Carr con frivolidad. «La mujer a la que se las escribiste me las entregó a mí personalmente. Por cierto», añadió sonriendo maliciosamente, «déjame decirte que algunos de los fragmentos que contienen no son precisamente de muy buen gusto». Súbitamente, Benson se abalanzó sobre él y, agarrándolo por el cuello de la chaqueta, lo tumbó sobre la mesa de billar. «Dame esas cartas ahora mismo», dijo en un susurro acercando su rostro al de Carr. «No las tengo aquí», repuso Carr forcejeando. «¿Acaso te crees que soy tan estúpido como para llevarlas encima? Suéltame. Suéltame o subiré el precio». Con un fuerte tirón, Benson levantó a su primo y lo sostuvo un segundo entre sus poderosas manos con evidente intención de estrellarle la cabeza contra la mesa. Pero, justo en aquel momento, una sirvienta entró en la habitación y, al verles entregados a tan violenta actitud, se quedó petrificada junto a la puerta con expresión asustada. Benson, desconcertado, aflojó entonces su presa y Carr, zafándose, se enderezó y volvió a sentarse sobre el borde de la mesa. La criada, todavía alarmada, se acercó lentamente a Benson con unas cuantas cartas en la mano. «Y así fue como se cometió el crimen», dijo entonces Benson, intentando disimular un poco mientras cogía las cartas que la sirvienta le ofrecía. «Pues si en verdad fue así, no me extraña que luego le dieran su merecido al asesino», comentó Carr de manera insulsa, siguiéndole la corriente a su primo. «Y ahora dime, ¿vas a entregarme esas cartas?», preguntó Benson sin más una vez que la sirvienta hubo salido de la habitación. «Siempre que pagues por ellas el precio que he mencionado antes. Ten por seguro que sí», respondió Carr. «No obstante, si vuelves a ponerme tus sucias manos encima, te juro por lo que más quieras que doblaré el precio. Y ahora adiós. Creo que será mejor que te deje a solas durante un tiempo para que puedas pensar tranquilamente en tu respuesta». Tras coger un puro de una caja y encenderlo cuidadosamente, Carr abandonó la habitación. En cuanto la puerta se hubo cerrado a sus espaldas, su primo se acercó a la ventana, tomó asiento junto a ésta y se quedó allí, observando el exterior y sintiendo cómo un silencioso pero no por ello menos terrible ataque de furia iba apoderándose poco a poco de él. En el aire limpio y fresco que llegaba desde el jardín, flotaba un fuerte olor a hierba recién cortada. Cuando, unos momentos más tarde, a dicho olor se unió de repente el inconfundible aroma de un puro, Benson se inclinó ligeramente hacia adelante para ver mejor. Pudo entonces divisar con claridad a su primo, que se alejaba de allí con paso lento y despreocupado. Al verlo, se levantó con expresión de disgusto y se encaminó hacia la puerta. Pero al llegar junto a esta, se detuvo y, cambiando de opinión, regresó a la ventana, volvió a sentarse y permaneció unos instantes observando cómo la figura de su primo se iba alejando lentamente a la luz de la luna. Luego, levantándose una vez más, abandonó con aire resuelto la habitación y permaneció ausente durante largo rato. La habitación continuaba vacía cuando Mrs. Benson entró en ella un rato más tarde para darle las buenas noches a su hijo. Ligeramente extrañada por la ausencia de éste, la mujer cruzó la estancia y se acercó a la ventana para echar un vistazo al exterior. Llevaba allí unos minutos observando distraídamente los jardines, cuando de repente vio aparecer a su hijo, que caminaba hacia la casa dando grandes zancadas. Poco antes de alcanzar el porche, Benson levantó la mirada y vio a su madre asomada a la ventana. «Buenas noches, querido», le dijo la mujer. «Buenas noches, mamá», respondió él gravemente. «¿Dónde está Wilfred?» «Se marchó», respondió Benson. ¿Que se marchó y por qué?» «Pues verás. Los dos cruzamos unas palabras. Él me pidió dinero otra vez y yo, por mi parte, le dije claramente lo que pensaba de él. Si quieres que te sea sincero, después de lo que los dos nos hemos dicho, esta noche no creo que volvamos a verle por aquí». «Pobre Wilfred», suspiró Mrs. Benson,
Siempre anda metido en líos. Espero que no hayas sido demasiado duro con él, querido. No más de lo que se merecía, mamá. De eso puedes estar segura, respondió su hijo con severidad. Buenas noches. En uno de los rincones más remotos de aquel vasto jardín, prácticamente oculto a la vista de los curiosos tras una espesa maraña de vegetación, se levantaba un viejo pozo que había caído en desuso mucho tiempo atrás. Su boca se encontraba parcialmente cubierta por una vieja tapa rota y descascarillada sobre la que se erigía un torno oxidado que no cesaba de crujir cuando el viento soplaba con fuerza por entre las ramas de los pinos. Debido al denso follaje, la luz del sol nunca llegaba con fuerza hasta allí, razón por la cual la tierra de los alrededores se encontraba siempre húmeda y cubierta de musgo, mientras en otros rincones del jardín no hacía más que resquebrajarse por efecto del calor. Cierta tarde de verano, dos personas que llevaban ya un buen rato paseando tranquilamente por los jardines en medio de una quietud embriagadora, avanzaban por entre la espesura en dirección a aquel pozo. ¿Para qué hemos venido hasta aquí? ¿Qué sentido tiene internarse en esta especie de jungla? Se quejó Benson deteniéndose al borde del enmarañado pinar y observando con expresión contrariada la penumbra reinante al otro lado del mismo. ¿Cómo puedes decir eso? Pero si es el mejor paraje de todo el jardín, repuso bruscamente la chica. Ya sabes que este es mi rincón favorito. Lo único que sé es que te gusta demasiado subirte al pretil de ese viejo pozo, repuso él hablando con lentitud. Y no te das cuenta de lo peligroso que es eso. El día menos pensado te inclinarás más de lo aconsejable y acabarás cayéndote dentro. Si eso llegase a ocurrir alguna vez, ten por seguro que aprovecharía la ocasión para hacer que el pozo me contase todos sus secretos, repuso Olive riendo. Venga, vamos, no te quedes ahí. Dicho lo cual, la chica, acompañada por el suave crujir de las ramas de los helechos al quebrarse bajo sus pies, echó a correr hasta que se perdió entre las sombras de los pinos. Lentamente, su compañero la siguió hasta que, por fin, tras emerger de las espesas sombras arrojadas por los árboles, pudo verla sentada sobre el pretil del pozo con los pies ocultos por la desordenada maleza que invadía los alrededores. Ella, al verle, le indicó con una señal que se acercara y tomase asiento a su lado. Así, unos segundos más tarde, la muchacha sonreía tímidamente, mientras dos fuertes brazos se enroscaban alrededor de su cintura. «Me encanta este lugar», dijo al cabo de un largo silencio. «Tiene un aire tan extraño y misterioso. ¿Sabes que sería incapaz de venir sola a un sitio como este, Jem? No podría evitar imaginar que tras todos esos árboles y arbustos que nos rodean se esconden toda clase de seres horribles ansiosos por saltar encima de mí para... Solo de pensarlo me dan escalofríos. Será mejor que volvamos a casa», dijo él con suavidad. «Un pozo abandonado no es el sitio más aconsejable para pasar un rato, sobre todo cuando el calor aprieta y el agua estancada empieza a oler mal. Venga, vámonos de aquí». Pero la chica, tras apartar las manos de Benson con una pequeña sacudida, se afianzó obstinadamente en su asiento. «¿Por qué no te relajas un poco y te fumas tranquilamente uno de esos puros que tanto te gustan?», repuso sin inmutarse. «Si me he empeñado en venir hasta aquí ha sido con la intención de sentarme un rato y, de paso, charlar un poco. Dime, ¿se sabe algo de Wilfred?» «No», respondió Benson escuetamente al tiempo que se sacaba un puro del bolsillo de la chaqueta. «Qué desaparición más espectacular, ¿no crees?», continuó diciendo la muchacha. «Me imagino que se metería en algún nuevo lío y que te escribiría una más de esas desesperadas cartas suyas en las que sin duda diría algo así como: «Querido Jem, por lo que más quieras, ayúdame a salir de esta». Jem Benson expulsó una gran bocanada de humo por la boca y, sujetando el puro entre los dientes, se sacudió de un manotazo un poco de ceniza que había caído sobre una de las mangas de su chaqueta. «¿Sabes? Me pregunto qué hubiera sido de él si no llega a ser por ti», dijo la muchacha apretándole el brazo con cariño. «Supongo que se habría hundido en la miseria hace ya mucho tiempo. ¿Sabes lo que haré cuando tú y yo estemos casados, Jem? Me aprovecharé de que él y yo seremos parientes para soltarle un buen sermón. Es cierto que es un joven alocado e insensato que no piensa lo que hace, pero el pobre también tiene sus virtudes». «¿Ah, sí? Pues si las tiene, yo, desde luego, nunca he llegado a saber cuáles son», repuso Benson con súbita aspereza.
Dios sabe que lo que digo es cierto. Wilfred no es tan mal chico, Jem. Sería incapaz de hacerle daño a nadie. En realidad, su único enemigo es él mismo, dijo la chica, algo sorprendida por aquel inesperado arranque de mal genio. «¿Cómo se nota que no le conoces?», repuso él con brusquedad. «De ese mequetrefe puede uno esperarse lo peor. Sería capaz de chantajear a cualquiera. Sería capaz incluso de arruinar la vida de su mejor amigo con tal de obtener un beneficio. Te aseguro que no es más que un holgazán, un canalla y un embustero». La chica se volvió hacia Benson, clavó en él una mirada seria pero cargada de timidez, y se cogió tiernamente de su brazo sin decir una sola palabra. Los dos permanecieron así, sentados y en silencio, mientras la tarde iba poco a poco convirtiéndose en noche y la luz de la luna, filtrándose débilmente por entre las ramas cercanas, los iba envolviendo en una especie de halo plateado. En un momento dado, la muchacha apoyó la cabeza sobre el hombro de él y con los ojos levemente entrecerrados, la dejó reposar allí, hasta que, de pronto, soltó un grito y se puso en pie de un salto. «¿Qué ha sido eso?», preguntó casi sin aliento. «¿Qué ha sido el qué?», preguntó a su vez Benson bajándose del pretil y agarrando a Olive fuertemente por el brazo. La muchacha contuvo la respiración y soltó un quejido. «Suéltame, Jem», dijo por fin. «Me estás haciendo daño». Él aflojó su presa. «¿Qué es lo que ocurre?», preguntó con suavidad. «¿Qué es lo que te ha asustado?». «No lo sé, Jem», respondió lentamente la chica poniéndole las manos sobre los hombros. «Supongo que aquellas palabras que dije antes, cuando estaba hablando de Wilfred, todavía resuenan en mis oídos y mi imaginación me ha jugado una mala pasada. Pero ha sido tan real». Me pareció oír claramente como alguien que se encontraba justo detrás de nosotros susurraba: «Ayúdame a salir de aquí, Jem». «Tienes razón, querida. Habrá sido tu imaginación», convino Benson. «A veces la imaginación nos gasta ese tipo de bromas. Sin duda alguna, lo que realmente te asustó no fue más que el efecto causado por la oscuridad que va creciendo por momentos y estos árboles de aspecto tan siniestro. Si quieres que te dé mi opinión, creo que lo mejor será que vayamos pensando en regresar a casa». «No, no. Quiero quedarme aquí todavía un poco más», repuso la muchacha sentándose nuevamente sobre el pretil del pozo. «No debería haberme asustado con tanta facilidad. En realidad, no debería asustarme de nada cuando tú estás conmigo, Jem. Yo soy la primera sorprendida por haberme portado como una tonta». Benson no respondió. Se limitó a permanecer de pie donde estaba, a un par de metros del pozo, como esperando a que la muchacha cambiase de opinión. «¿Por qué no te sientas aquí conmigo?», preguntó finalmente Olive, dando unas suaves palmadas sobre el enladrillado con una de sus pequeñas y pálidas manos. «Cualquiera diría que mi compañía no te hace mucha gracia». Lentamente, Benson obedeció y se sentó a su lado propinándole a su puro unas caladas tan potentes que la luz de éste le iluminó todo el rostro. Luego, al notar cómo a ella la recorría un leve estremecimiento, se echó ligeramente hacia atrás y rodeó los hombros de la muchacha con uno de sus fuertes y musculosos brazos. «¿Qué te ocurre, querida? ¿Acaso tienes frío?», le preguntó con ternura. «No, no, al contrario. Se está muy bien aquí», respondió ella temblando ligeramente. «Uno no suele tener frío en esta época del año, pero lo cierto es que desde el fondo de este pozo sube un aire fresco y húmedo capaz de hacer tiritar a cualquiera». Mientras hablaba, un débil y lejano chapoteo resonó en las profundidades del pozo. Por segunda vez aquella tarde, Olive soltó un grito y se levantó de un salto. «Pero bueno, ¿qué te ocurre ahora?», preguntó Benson con voz preocupada. Poniéndose a su vez en pie, se acercó a la muchacha, la abrazó y, con ella entre sus brazos, se volvió para mirar hacia el pozo como si esperase ver emerger de él aquello que tanto la había asustado. «¡Oh, Dios mío! ¡Mi pulsera!», exclamó entonces Olive, alarmada. «La pulsera que me regaló mi pobre madre. La tenía hace un momento, estoy segura, y ahora no la llevo puesta. Debe de habérseme caído al pozo». «¿Tu pulsera?», repitió Benson incrédulo. «¿Te refieres a tu pulsera de diamantes?». «Esa misma, la que perteneció a mi madre», respondió Olive. «Oh, Dios mío. Debe de haber algún modo de recuperarla, estoy segura. Siempre podríamos drenar el pozo, ¿verdad, Jem?».
Tu pulsera, repetía mientras tanto Benson con expresión estúpida y aturdida. ¡Jem!, exclamó entonces la muchacha con voz temblorosa. ¡Jem! Por lo que más quieras, háblame. ¿Qué es lo que te pasa? Había una nota de profundo terror en su voz, pues su amado se había quedado de pie ante ella, completamente inmóvil, mirándola con expresión horrorizada. Aunque la luz de la luna incidía de lleno sobre su rostro crispado, la extrema palidez que lo cubría se debía sin duda a algún otro motivo desconocido, por lo que la muchacha, atemorizada, retrocedió temblando hasta el borde del pozo. Él, al verla de aquella manera, reunió todas sus fuerzas y, recobrando el control de sí mismo, se acercó a ella y le cogió la mano con ternura. «Pobre chiquilla mía», murmuró, «me has dado un susto de muerte, ¿sabes? Cuando gritaste, yo estaba distraído mirando para otro lado, así que al oír tu grito no pude evitar pensar por un fugaz momento que te habías caído al interior de este pozo tan horrible». La voz se le quebró de repente. La muchacha, al verlo tan afectado, se lanzó en sus brazos y se aferró a él con fuerza. «Oh, vamos, vamos», dijo Benson cariñosamente. «No llores, pequeña, no llores». «Mañana», dijo Olive entre sollozos y risas. «Vendremos todos bien provistos de anzuelos y sedal y pasaremos el día aquí hasta que consigamos recuperar mi pulsera. Será como practicar un nuevo tipo de pesca». «No, querida, debemos intentar recuperar tu pulsera de otra manera», dijo Benson. «Muy pronto volverás a tenerla en tus manos». «¿Cómo?», preguntó la muchacha entusiasmada. «Ya lo verás», dijo Benson. «Mañana por la mañana, como mucho, la tendrás nuevamente contigo. Hasta entonces, prométeme que no le dirás a nadie que la has perdido». «Te lo prometo, Jem», dijo Olive, sorprendida. «Pero dime una cosa, ¿por qué no puedo decírselo a nadie?» «Pues, sin ir más lejos, porque esa pulsera es muy valiosa. Y además porque... En fin, Olive, ¿qué quieres que te diga? Hay muchas razones. Pero, por ejemplo, baste decir que, como prometido tuyo que soy, es mi obligación recuperarla para ti». «¿Me estás diciendo en serio que estarías dispuesto a bajar por ahí para ir en busca de mi pulsera?», preguntó la muchacha con cierta malicia. «Tú verás lo que haces, pero antes escucha esto». Olive se agachó, cogió una piedra y, acercándose a la boca del pozo, la dejó caer por él. «¿De verdad te apetece ir ahí abajo a reunirte con esa piedra?», dijo la muchacha asomándose al oscuro sumidero. «¿De veras quieres acabar chapoteando inútilmente como un ratón en el fondo de un cubo, buscando en vano asidero en paredes húmedas y resbaladizas y mirando con desesperación el pequeño círculo de cielo que asoma allá arriba, a lo lejos, sobre tu cabeza, mientras el agua empieza a inundar poco a poco tu boca?» «Será mejor que volvamos a casa cuanto antes», repuso Benson sin inmutarse. «Este lugar tan horrible parece estar despertando en ti un extraño gusto por lo morboso». La muchacha se volvió y, tomando el brazo que Benson le ofrecía, echó a andar en compañía de su prometido. Cuando ambos llegaron por fin a la casa, Mrs. Benson, quien se encontraba sentada en el porche esperándoles, se levantó para recibirles. «No deberías haber permitido que Olive estuviese fuera hasta tan tarde», reprendió la mujer a su hijo. «¿Puede saberse dónde habéis estado durante todo este tiempo?» «Hemos ido a sentarnos junto al viejo pozo», respondió Olive con una sonrisa. «Allí hemos estado hablando largo y tendido sobre nuestro futuro. No creo que sea ese precisamente el lugar más saludable para ir a sentarse un rato», dijo enérgicamente Mrs. Benson. «Las aguas estancadas suelen ser un foco de enfermedades. ¿Sabes una cosa, Jem? Deberíamos cubrir con cemento la boca de ese viejo pozo. Creo que con eso sería más que suficiente». «Es una idea estupenda, mamá», dijo lentamente su hijo. «Lástima que no se te haya ocurrido antes». Unos segundos más tarde, una vez que su madre y Olive hubieron desaparecido en el interior de la casa, Benson se sentó en la silla que la primera había dejado vacía y, dejando caer las manos a ambos lados con aire abatido, echó la cabeza hacia atrás y se puso a pensar. Al cabo de un rato se levantó con expresión decidida. Subió al primer piso, abrió un pequeño trastero en el que la familia solía guardar todo tipo de artículos deportivos y,
Tras coger de allí un carrete de sedal y unos cuantos anzuelos, bajó sigilosamente las escaleras, salió al porche a hurtadillas y echó a correr por el jardín en dirección al pozo. Cuando llegó a las espesas sombras que separaban aquel rincón del resto del jardín, se detuvo a echar una furtiva mirada a las ventanas iluminadas de la casa. Nadie parecía haber advertido sus movimientos, así que, más decidido que nunca, continuó avanzando hasta que el pozo apareció por fin ante sus ojos. Una vez junto a él, se sentó sobre el pretil, sacó el carrete de sedal, lo desenrolló con sumo cuidado y comenzó a hacerlo descender hacia el fondo. Al principio, mientras permanecía allí sentado con los labios fuertemente apretados a causa de la tensión que le embargaba, no dejó de mirar una y otra vez a su alrededor con expresión asustada, como si esperase descubrir algo o alguien espiándole desde algún lugar oculto entre los árboles. Luego, al cabo de un rato bajando, subiendo y volviendo a bajar el sedal, llegó un momento en que, al tirar de él una de tantas veces, se escuchó un ligero tintineo metálico que parecía producido por algo que acababa de chocar contra la pared del pozo. Conteniendo fuertemente la respiración y dejando a un lado todos sus temores, procedió a recoger el sedal muy poco a poco, procurando evitar dar tirones bruscos que pudieran hacerle perder su preciosa pesca. Su pulso empezó entonces a latir cada vez con mayor velocidad y sus ojos relampaguearon de pura excitación. Poco después, conforme el sedal continuaba ascendiendo, comenzó a vislumbrar algo de lo que subía con él, hasta que, finalmente, tras recuperar los últimos metros, descubrió que, en vez de una pulsera, lo que había capturado no era más que un herrumbroso manojo de llaves. Con un débil grito de desesperación, cogió de un tirón aquellas llaves y, resoplando pesadamente, las arrojó con rabia al fondo del pozo. Durante unos instantes, ni el más leve sonido se atrevió a quebrantar el silencio sepulcral de la noche. Luego, reaccionando, Benson comenzó a caminar a grandes zancadas arriba y abajo hasta que, una vez desentumecidas sus largas piernas, regresó junto al pozo para reanudar su tarea. Durante más de una hora estuvo sondando el fondo sin obtener el menor resultado. Eclipsados todos sus miedos gracias a sus ansias por encontrar lo que buscaba, se enfrascó tanto en aquella inusual modalidad de pesca que durante todo aquel tiempo apenas levantó la vista del oscuro agujero. Aunque el anzuelo llegó a enredársele en un par de ocasiones, se las apañó, no sin grandes dificultades, para soltarlo. Sin embargo, cuando se le enredó por tercera vez, todos sus desesperados esfuerzos por liberarlo resultaron inútiles. Así que, al cabo de un rato, dándose definitivamente por vencido, arrojó el sedal con rabia al interior del pozo y, con la cabeza gacha, emprendió el camino de regreso. Antes de entrar en la casa, no obstante, decidió pasarse un momento por los establos. Luego, una vez hubo solucionado allí un par de cuestiones, se retiró por fin a su habitación, en cuyo interior se demoró todavía unos minutos paseando angustiado de uno a otro rincón. Finalmente, exhausto, sin molestarse siquiera en quitarse las ropas que había llevado puestas durante todo el día, se arrojó sobre la cama y se hundió en un agitado y turbulento sueño. Unas horas más tarde, mucho antes de que el resto de los habitantes de la casa se despertasen, Benson se levantó y se deslizó sigilosamente escaleras abajo mientras la luz del sol, que comenzaba ya a asomar por cada resquicio de la casa, trazaba largas franjas de luz que atravesaban de un extremo a otro las habitaciones todavía en penumbra. Cuando se asomó al comedor, se sorprendió al ver el ambiente tan sombrío y triste que reinaba en aquel momento en el interior, a pesar de que las primeras luces de la mañana comenzaban ya a filtrarse por las rendijas de las persianas. Súbitamente, aquello le recordó a la noche en que murió su padre. Ahora, al igual que entonces, todo cuanto allí había parecía cubierto por una especie de halo espectral que resultaba de lo más inquietante. Incluso las sillas, que seguían tal y como sus ocupantes las habían dejado la noche anterior, parecían compartir en silencio aquella extraña sensación. Lentamente, procurando hacer el menor ruido posible, Benson abrió la puerta principal y salió de la casa. Fuera, el sol de la mañana relucía sobre la vegetación cubierta de rocío, mientras una ligera neblina flotaba sobre los jardines, describiendo lentos y perezosos círculos. Durante unos instantes,
Benson permaneció allí de pie, aspirando profundamente el aire frío de la mañana. Luego, como despertando de un breve ensueño, echó a caminar lentamente en dirección a los establos. El chirriante e intermitente sonido que hacía la bomba del abrevadero al ser accionada y el ligero chapoteo del agua al caer sobre los adoquines rojos del patio le indicaron que alguien más se hallaba ya levantado. Al cabo de unos segundos, tras doblar una esquina, se encontró con un robusto hombre de cabellos rubios que, jadeante, bombeaba agua a un ritmo frenético. «¿Todo listo, George?», se limitó a preguntar. «Todo listo, señor», respondió el hombre enderezándose de golpe y enjugándose la frente con una mano. «Bob está dentro ultimando los preparativos. Menuda mañana que hace para ir a darse un chapuzón, ¿no cree, señor? Ahora mismo el agua de ese pozo debe de estar lo que se dice helada. Venga, daos prisa. No tenemos tiempo que perder», dijo Benson, impaciente. «Como usted diga, señor», contestó George cogiendo de lo alto de la bomba una pequeña toalla y restregándose la cara fuertemente con ella. «Date prisa, Bob», exclamó luego, volviéndose hacia la puerta de uno de los establos. Como en respuesta a sus palabras, un hombre apareció por aquella puerta, cargado con un grueso rollo de cuerda y llevando en la mano un enorme candelabro de metal. «Es solo para comprobar si hay aire dentro del pozo», se apresuró a decir George, que había advertido la mirada extrañada de su señor al ver el candelabro. «Un pozo puede llegar a ser un lugar muy peligroso, pero si una vela puede resistir dentro de él, un hombre también puede». Benson asintió con la cabeza y, dando media vuelta, echó a caminar en dirección al pozo. El otro, tras levantarse el cuello de la camisa y meterse las manos en los bolsillos del pantalón, lo siguió de cerca. «Disculpe mi impertinencia, señor», dijo George poniéndose al lado de su amo, «pero es que, verá, me da la impresión de que no se encuentra usted muy bien esta mañana. Si me lo permite, seré yo quien baje al fondo del pozo». «No, de ninguna manera», dijo Benson con tono autoritario. «No parece estar usted en condiciones de bajar a ningún sitio, señor», insistió el otro. «La verdad es que nunca antes le había visto con tan mal aspecto. Así que, si me lo permite, yo mismo puedo encargarme de...» «George, cállate de una vez y no te metas en lo que no te importa», repuso Benson cortante. George, obediente, guardó silencio y los tres hombres continuaron avanzando a grandes zancadas por entre la húmeda y cada vez más espesa vegetación, hasta que por fin llegaron junto al pozo. Una vez allí, Bob dejó el rollo de cuerda en el suelo y, a una señal de su señor, le entregó a éste el candelabro. «He traído también otra cuerda para el candelabro, señor», dijo Bob sacando un pequeño rollo de cordel de uno de sus bolsillos. Benson cogió el cordel y ató cuidadosamente un extremo al candelabro. Luego colocó este sobre el pretil, encendió una cerilla, prendió con ella la vela y comenzó a bajarlo lentamente por el pozo. «Tenga mucho cuidado, señor», dijo George, poniendo su mano sobre el brazo de su amo. «Tiene usted que procurar que el candelabro esté siempre ligeramente inclinado. Si no, la llama de la vela acabará quemando la cuerda». Apenas había acabado George de decir aquellas palabras cuando, de repente, el cordel se rompió y el candelabro, tras caer durante unos segundos, se estrelló contra las aguas del fondo. Benson soltó un juramento en voz baja. «No se preocupe, señor», dijo George dando media vuelta y echando a caminar hacia la casa. «Enseguida le traigo otro». «Déjalo, George. Quédate donde estás», repuso Benson. «En realidad, no creo que haga falta ningún candelabro para bajar por este maldito pozo». «No tardaré más que un momento, señor», insistió el otro sin dejar de caminar. «Dime una cosa, George. ¿Quién manda aquí? ¿Tú o yo?», dijo Benson con la voz reducida a un ronco susurro. Sin atreverse a rechistar ante la severa mirada que le dirigía su señor, George regresó lentamente al pozo, se sentó sobre el pretil y comenzó a quitarse los zapatos con expresión enfurruñada. Los otros dos lo observaron con curiosidad cuando, una vez descalzo, se puso de pie delante de ellos y miró a su señor con el ceño fruncido y los brazos en jarras. «Espero que al menos consienta usted en que sea yo quien baje por ahí, señor», dijo reuniendo todo su valor para dirigirse a su amo. «Usted no está en condiciones de hacerlo.
Se nota a la legua que se encuentra enfermo. Quizá no sea más que un simple enfriamiento o alguna otra cosa sin importancia. Pero, quién sabe, quizá se trate de tifus. Últimamente está causando verdaderos estragos en el pueblo. Durante un momento, Benson lo miró con furia, pero luego su mirada se suavizó de repente. Quizás en otra ocasión te deje bajar a ti, George, pero esta vez no. Esta vez seré yo quien baje, dijo sin inmutarse. Uniendo la acción a la palabra, cogió el rollo de cuerda, hizo un lazo en uno de sus extremos, se lo pasó por debajo de los brazos y, sentándose sobre el pretil, pasó una pierna por encima del mismo y la dejó colgando sobre la boca del pozo. ¿Algunas instrucciones al respecto, señor?, preguntó George asiendo la cuerda con fuerza y haciéndole una seña a Bob para que le imitara. Sí, empezaréis a descolgarme lentamente, explicó Benson. Yo os avisaré cuando llegue al agua. Cuando eso ocurra, soltad de golpe 2 o 3 metros más de cuerda para que pueda llegar al fondo. Muy bien, señor, respondieron a una los otros dos. Benson pasó la otra pierna por encima del pretil y, una vez frente a frente con la boca del pozo, se quedó allí sentado sin atreverse a mover un solo músculo, con la espalda vuelta hacia sus dos lacayos, la cabeza inclinada hacia adelante y la mirada clavada en aquel oscuro sumidero. Estuvo tanto tiempo allí sentado, completamente inmóvil, que George comenzó a preocuparse. ¿Todo bien, señor?, preguntó. Sí, todo bien, respondió Benson lentamente. Solo una cosa más, George. Si de repente notáis un tirón en la cuerda, empezad a tirar inmediatamente de ella con todas vuestras fuerzas, y ahora, abajo de una vez. Lentamente, pero sin parar, George y Bob comenzaron a soltar cuerda hasta que un cavernoso grito y un débil y lejano chapoteo que subieron hasta ellos desde lo más profundo de la oscuridad les indicaron que su señor acababa de alcanzar el nivel del agua. Soltaron entonces 3 metros más de cuerda y permanecieron a la espera con las manos prestas a tirar y el oído bien atento. «El señor debe de estar ahora mismo bajo el agua, ¿verdad, George?», dijo Bob en voz baja. George asintió levemente con la cabeza y, tras escupir en las palmas de sus enormes manazas, asió la cuerda con fuerza. Al cabo de 1 minuto de intensa espera, los dos hombres comenzaron a intercambiar profundas miradas de preocupación, hasta que, de repente, un violento tirón, seguido de cerca por otros más débiles, estuvo a punto de arrancarles la cuerda de las manos. ¡Tira, Bob! ¡Tira con fuerza!, gritó entonces George apoyando un pie contra el pozo, agarrando la cuerda con todas sus fuerzas y echando desesperadamente todo su peso hacia atrás. ¡Tira! ¡Tira, te digo! Está como atascado y no sube. ¡Tira, maldita sea! Como en respuesta a sus desesperados esfuerzos, la cuerda comenzó a subir lentamente, centímetro a centímetro, hasta que, al cabo de unos segundos, se oyó un fuerte chapoteo. Un indescriptible alarido de terror emergió entonces de las entrañas del pozo. «Uf, cuánto pesa», jadeó Bob. «Debe de haberse enganchado en alguna parte. Estése quieto, señor, por lo que más quiera, estése quieto», añadió a voz en grito al notar unas violentas sacudidas al otro extremo de la cuerda. Gruñendo y resoplando a causa del esfuerzo, los dos hombres continuaron tirando y recuperando cuerda poco a poco. «Muy bien, señor, siga así que enseguida le sacamos», dijo George al notar cómo las sacudidas cesaban de golpe. Con el pie firmemente apoyado contra el pretil, siguió tirando y tirando con todas sus fuerzas. Poco a poco, aquella pesada carga fue acercándose cada vez más al borde del pozo hasta que, finalmente, tras un largo y fuerte tirón, una cabeza asomó por allí, la de un cadáver que rezumaba barro por las fosas nasales y las cuencas vacías. Pero aquello no era todo. Junto a aquella cabeza, pálido y demacrado hasta parecer un espectro, se había asomado también el rostro crispado de Jem Benson. Aquella horripilante visión apenas duró un segundo en las retinas de George, pues el pobre hombre, profiriendo un terrible alarido, soltó de golpe la cuerda y cayó pesadamente hacia atrás. Aquello cogió a Bob completamente desprevenido, por lo que éste, que había permanecido todo el tiempo detrás de su compañero y no había alcanzado a ver nada, no pudo hacer más que contemplar cómo la cuerda se le escapaba bruscamente de las manos y desaparecía a continuación dentro del pozo. Un tremendo chapuzón taladró entonces el frío de la mañana.
¿Pero qué has hecho, George?, exclamó Bob corriendo desesperadamente hacia la boca del pozo. ¿Qué has hecho? «Ve a por otra cuerda», gritó George, reaccionando de repente. «Vamos, deprisa, no hay tiempo que perder». Dicho lo cual, Bob echó a correr hacia la casa gritando a pleno pulmón. George, mientras tanto, se inclinó sobre el pretil y comenzó a llamar desesperadamente a su señor. Pero aparte del eco que ascendía de las entrañas del pozo, la única respuesta que obtuvo fue el silencio.